Padre, nos acordamos de esa petición que Cristo nos enseñó. Te rogamos que tú envíes obreros a tu mies. Hay tantos lugares, Señor, todavía, tantos países, tantas regiones en las que jamás han escuchado el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, levanta obreros en abundancia y envíalos, Señor, a tu mies. Ayúdanos a participar de esa obra, bendice a esta iglesia local para que ellos también puedan seguir participando de esa comisión que nos has dado de hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la primera. Esta dice así: ¿puede anhelar el pastorado una persona en la iglesia que muestra piedad en su... a ver otra vez. ¿Puede anhelar el pastorado una persona que en la iglesia muestra piedad y enseña, pero en su vida secular es áspero o es seco? Sí, es buena pregunta. Como la pregunta dice puede, el puede tiene muchísimas expresiones, porque puede haber toda clase de situaciones. Podemos juntar todas las variables que teníamos, deseo, carácter, dones, y hacer una combinación. Se puede tener el deseo sin el carácter y los dones. Se puede tener el deseo pero teniendo el carácter y sin tener los dones. Se puede, y así todas las combinaciones posibles pasan. Sin embargo, Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, que este varón debe tener buen testimonio de los de afuera. Y hay una buena razón, hermanos, por la que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, quiso que eso quedara grabado en la carta a Timoteo. Y la razón es que eso es importante. Ahora, hay que considerar siempre cuando estamos evaluando la vida de un hombre, de quién vienen las palabras o las críticas. Porque sabemos que un hombre de Dios también se va a ganar enemigos. Sabemos que viviendo con justicia en este mundo nos ganamos enemigos. Queriendo hacer lo correcto, vamos a tener problemas, no solamente haciendo lo malo. Entonces, siempre que hay alguna crítica, es importante conocer el testimonio de esta persona para con los de afuera. ¿Qué opinan los que lo conocen afuera? Sea familia o sean personas que están en el ámbito laboral. Pero hay que también filtrar lo que esas personas están diciendo a través de quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. ¿Es por una razón justa o es una acusación que es injusta? El criterio, hermanos, que norma toda nuestra búsqueda de varones que cumplan con estas características es el discernimiento. Entonces, además o por encima de estas características hay que agregar, hay que evaluarlas con discernimiento. Y ese es también el caso. Puede ser que los que están afuera hablen mal, pero no tengan razón, o esas cosas no puedan prevalecer contra este hermano. O puede ser que tengan razón y hayan una acusación justa. ¿Qué hay que hacer ahí? Si es algo que se puede resolver o es corregible, hay que decirle a este hermano, hermano, usted tiene que corregir eso en su vida si usted quiere ser pastor. Pero si no, no hay que admitir entonces ese tipo de críticas. Muy bien. Esta pregunta dice así: ¿los hombres divorciados pueden ser pastores? Sí, vuelvo a mi criterio del discernimiento. Necesitamos examinar toda la vida del hombre, toda la historia del hombre. ¿En qué momento fue el divorcio? ¿Fue antes de su conversión? ¿Fue después de su conversión? ¿Por qué causal fue el divorcio? Hay dos causales en el Nuevo Testamento, hermanos, que se admiten para el divorcio. En Mateo se nos habla de la infidelidad, del adulterio. Porneia es la palabra, es una palabra que abarca más cosas. Puede ser un tipo de pecado sexual, puede ser alguna clase de perversión, pueden ser más cosas. Y la segunda causa está en 1 Corintios 7 y es el abandono. El que una persona abandone a su esposa, a su esposo.
Eh, Esas son las dos causales que el Nuevo Testamento admite. Hay que examinar, ¿fue por alguna de esas razones? Hay que tener todas esas en cuenta, todas esas cosas en cuenta. Si el divorcio fue antes de ser convertido, creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que la forma en la que evaluamos nuestra vida antes de Cristo a la forma en la que evaluamos nuestra vida después de Cristo tiene que ser diferente. ¿Fue el divorcio por su culpa? ¿No supo arreglar las cosas? ¿Eso trae consecuencias a largo plazo? ¿Hubo alguna tendencia que se demostró allí en ese divorcio que pudiera hablarnos de una cuestión seria o problemática en el momento en que él sea pastor? Hay que considerar todas esas cosas. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo es que tiene que ser marido de una sola mujer. Y yo les explicaba, yo no creo que eso signifique que, o que Pablo esté diciendo que se haya casado solamente una vez. Por eso yo les hablé en términos de fidelidad y pureza. Actualmente, en la relación en la que está este varón con la esposa con la que se casó, muestra fidelidad, muestra que es devoto a su esposa, muestra que vive una vida en el ámbito sexual de pureza. Es un ejemplo en esa área. Esas son las cosas que hay que considerar. Y de lo del tema del divorcio hay que investigar simplemente en qué momento fue, cuál fue la causal, si es algo que podría ocasionar problemas en un futuro, pero todas esas cosas con discernimiento. Hay muchas personas que llegan a ser pastores y conocieron al Señor a una edad más adulta y ya traen acarreando muchos problemas. Es algo que hay que reconocer y evaluar, pero el haber tenido muchos problemas antes de Cristo no necesariamente impide a una persona, a un varón, para que sea varón después de haber conocido a Cristo, porque creemos en un Dios, hermanos, que hace nuevas todas las cosas, que hace nuevas criaturas, que transforma, y por eso hemos conocido a pastores que antes fueron criminales en el mundo. Entonces hay que estar conscientes de esas cosas para poder evaluar con discernimiento la vida del hombre. Gracias, hermano. Si en el caso de que la mayoría de hermanos en la membresía reconocen algún hermano, pero algunos cuantos no, ¿cómo debemos de tratar esto? Muy buena pregunta. Hay que preguntar cuál es la razón. De nueva cuenta, debemos guiarnos, hermanos, por lo que dice la palabra, no por nuestras preferencias u opiniones. Si la razón fuera de carácter y esa razón prevaleciera, yo creo que hay razón en esos hermanos que se oponen en decir no queremos que fulanito sea nuestro pastor. Pero si esa no es una cuestión objetiva, si no se basa en una de las características o rasgos que el apóstol Pablo nos da, repito, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5 y otros textos, no puede y no debería prevalecer. Vamos a suponer el caso de una persona que sí tiene el llamado, tiene el deseo, tiene los dones, tiene el carácter. Pero aún así hay algunos hermanos en la iglesia que durante la votación ellos dicen, yo voto que no. Ustedes, hermanos, no sé si establecieron en la política, no estoy seguro de esto, pero es una de las cosas, sí lo establecieron o se establece un porcentaje para que una moción sea válida. ¿Cómo debería actuar el miembro que no está de acuerdo en una decisión cuando la moción es válida? Con sujeción. Decir, yo no estoy de acuerdo, pero si la mayoría de mis hermanos opina esto, yo voy adelante, porque somos un solo cuerpo. ¿Cuesta desarrollar ese tipo de actitud? Sí, pero es parte, hermanos, de lo que significa vivir en la iglesia. No vamos a estar de acuerdo en todas las situaciones. Tampoco vamos a intentar convencer a los que no estén de acuerdo, lo digo entre ustedes como miembros. Habrá cosas en las que alguien simplemente opine diferente, pero lo que se demanda de ese miembro
es que se sujete a esa decisión. Porque en el caso de que no, ahí sí va a haber problemas y se va a convertir en un motivo de amonestación. Gracias, hermano. Estas son dos preguntas en un mismo papelito. ¿Puede alguien ser pastor si su esposa no es creyente? Y la siguiente. ¿Puede alguien ser pastor si solo tiene uno o dos dones? Ok. Empecemos por la de la esposa. Puede, sí, puede. El poder se puede en muchas cosas. Esta es una cuestión, hermanos, en la que diferentes pastores opinan diferentes cosas. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. No hay un texto en la Escritura, yo creo, que sea suficiente para contestar de una manera dogmática. Les voy a decir mi opinión y por eso lo aclaro de ese modo. Yo creo que sí, siempre y cuando se cumpla eso que el apóstol Pablo dice de que el hogar esté en sujeción. Porque a quien estamos considerando es al varón. No creemos que haya pastoras. Los requisitos no son para pastoras, son pastores. Entonces hay que pensar en la vida de este varón. Y si el varón tiene una esposa no creyente, yo creo que la forma en que la va a tratar también revela mucho de cómo el varón va a tratar con las personas. Si sabe ser paciente, si la está evangelizando, si está demostrando en su casa el amor de Cristo, va a ser algo que resulta también revelador. Ahora, hay que reconocer que hay muchas presiones en el ministerio y por eso algunos se inclinan a decir que la esposa tendría que ser necesariamente creyente. Es algo a considerar, pero yo puedo imaginarme una situación en la que un varón tenga un liderazgo tal que su esposa diga, yo sé que aunque surjan problemas, este hombre, mi marido con el que yo me casé, va a saber cómo resolvernos, nos va a llevar a Dios, nos va a llevar a pedirle a Él. Entonces, puedo visualizar un escenario en el que una mujer, aún siendo no creyente, esté dispuesta a enfrentarse a esa vida por la clase de varón que tiene como esposo. Sin embargo, vuelvo a aclarar, hay diferencias en esta cuestión y no pretendo ser dogmático en esa respuesta. Perdón, no dije la de los dones, sí, ¿verdad? ¿Puede alguien ser pastor si solo tiene uno o dos dones? Dependiendo de qué dones. Como les dije, hay diferentes medidas en los dones. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Pablo, hablando acerca de los pastores, dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué referencia tan interesante, porque nos dice que dentro del grupo de los ancianos todos gobiernan, pero hay unos que se dedican mayormente a enseñar y a predicar. Esto nos dice, hermanos, que aunque los pastores ocupan el mismo nivel de autoridad en su oficio, no necesariamente tienen que hacer en el mismo grado todas las mismas funciones. ¿Por qué creo que el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque yo creo que Pablo está pensando en que hay hombres que van a ser mucho más hábiles para predicar y enseñar al pueblo de Dios. Aunque todos puedan predicar y todos tengan un don para enseñar y hablar con claridad, no todos lo van a hacer del mismo modo. Y si yo quiero potenciar el crecimiento de una iglesia, la lógica me dice, ok, a los que enseñen mejor, que enseñen más. A los que tienen más dones de liderazgo, que tomen más decisiones o estén pensando en cómo la iglesia puede seguir creciendo, avanzando, desarrollándose. No sé si me explico con esto, pero cada pastor tiene que tener al menos una medida clara de los 3 tipos de dones que les hablé. No necesariamente en el mismo grado que otros hombres, pero una medida clara. En la mente,
en la boca y en su liderazgo. Si no, no debe estar en el pastorado. La siguiente. ¿Se puede disciplinar al pastor? Y si sí se puede, ¿en qué consiste o en qué implica la disciplina? Sí, muy buena pregunta. Sí, la respuesta es sí, sí se puede disciplinar al pastor, porque el pastor sigue siendo un miembro de la iglesia. Eso según nuestra eclesiología, cabe aclarar, porque hay hermanos en otras iglesias que pueden hacer las cosas de un modo distinto. Pero según entendemos en el Nuevo Testamento, en textos como Mateo capítulo 18, todo el que forma parte de una iglesia no solamente recibe los privilegios que hay en formar parte de una iglesia local, sino también los deberes y las responsabilidades que eso abarca. Y sabemos que cuando alguien es negligente o está incumpliendo con la responsabilidad que Dios le ha dado como miembro, o en este caso como pastor, se hace acreedor a un proceso de disciplina. Eso es algo, hermanos, que debería darnos mucha confianza, porque tenemos una eclesiología en la que ningún hombre puede adueñarse de la iglesia, y en la que si un hombre intenta hacerlo o intenta enseñar algo diferente al evangelio que hemos recibido, Gálatas capítulo 1, no tenemos por qué recibirlo. Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Pablo dice a los Gálatas capítulo 5, pero es una libertad para que nos sirvamos unos a otros en amor. Y es una libertad dentro de la verdad. Entonces nadie puede esclavizarnos con doctrinas que sean diferentes a lo que Cristo nos ha enseñado. Y da mucha confianza que un pastor explique esto a una iglesia, porque el pastor está diciendo, hermanos, si yo alguna vez me desacredito por mi testimonio o mi enseñanza, es su responsabilidad tratar conmigo. Eso da confianza. Ahora, yo sé que a algunos puede causarles mucho temor, ¿no? Decir, ¿y si llegamos a tener pastor y luego nos quedamos sin pastor? Hay que confiar en el Señor. Pero sí, un pastor puede hacerse acreedor a un proceso de disciplina. Ahora, el cómo llevarlo ya es una cuestión bastante técnica. Pero déjenme decirles esto. En el caso de que haya más pastores, se requiere el apoyo de otro pastor al menos y del involucramiento de los demás dentro de esa iglesia. Si es un pastor que está solo, la cosa se vuelve más complicada. Y ha habido diferentes opiniones en la historia de la iglesia. Yo creo que lo más sabio sería buscar ayuda de otra iglesia más madura que tenga un pastor o pastores que puedan apoyarlos en algo así. Yo creo que eso sería lo más maduro. Porque para que una iglesia ejerza un proceso de disciplina, ¿quién va a dictar la sentencia al final? Si se necesita un pastor. Si sabemos que para cualquier acto formal de la iglesia se necesita la cooperación de dos partes, los miembros y los pastores. Para cualquier ejercicio de las llaves del reino, y yo creo que esa palabra no les es ajena, las llaves del reino, se necesitan las dos partes. Entonces, si el pastor es único y necesita ser disciplinado, ¿quién va a dictar sentencia? ¿Quién va a decir el pecado de nuestro hermano es este y tiene que arrepentirse? Yo creo que lo más sabio, si eso llegara a pasar, es que se busque apoyo de otra iglesia. Si hubiera pluralidad de ancianos, el otro pastor o los otros pastores pueden encargarse del proceso. Muy bien. Dice esta, ¿qué diferencia hay entre un pastor y un diácono? ¿Y cómo podemos ver los frutos de cada uno? La única diferencia en el fondo que hace el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 es el don o los dones. Especialmente los dones de enseñanza, especialmente esos. Todo lo demás es lo mismo que está diciendo Pablo acerca de los diáconos, que tienen que ser hombres íntegros, hechos y derechos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en dones y hay una diferencia en función, porque su llamado es distinto. Los pastores son puestos para enseñar y para gobernar a la grey de Dios. Los diáconos están allí para servirla. Quisiera que fuéramos, hermanos, a Hechos capítulo 6
y muy brevemente esbozar lo que tenemos en este pasaje, Hechos capítulo 6. Esta fue la primera controversia que se diera en la historia de la iglesia. Y se nos relata de esta manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se nos dice que agradó la propuesta a toda la multitud y entonces pasaron a elegir a estos varones. Por esa palabra, hermanos, de que ellos se iban a encargar de servir, nosotros podemos deducir que se trata de los primeros diáconos, o al menos algunos los han denominado así, unos protodiáconos, porque quizá todavía no empezaba el oficio formalmente como tal y después se fue consolidando más adelante en la iglesia con los apóstoles. Pero la idea es que estos hombres iban a hacer algo que no le correspondía a los apóstoles. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles en ese momento? Enseñar y orar. Y eso es algo que los pastores tenemos que hacer, enseñar y orar. Era importante que se le diera alimento a las mujeres que eran viudas, muy importante. Es un mandamiento en la ley de Dios. Y Pablo también habla de eso en 1 Timoteo capítulo 5, de algunas reglas en las que tenemos que pensar para ese tipo de apoyo. Pero Pedro está consciente de que ellos no podían dedicarse a esa labor. Entonces, la multitud tenía que buscar, les correspondía a ellos, de entre ellos, varones con ciertas características que pudieran ejercer esta labor. Los diáconos entonces, hermanos, están ahí como un soporte, están ahí como un ministerio de misericordia para extender la mano al pobre, al afligido, al enfermo, a la viuda, al huérfano. Y para que los pastores en una iglesia no se involucren en cosas que los van a detener de su labor. Esa estructura que nosotros vemos en la iglesia refleja la sabiduría de nuestro Dios. Así como en la empresa sabemos que hay personas con capacidades diferentes y diferentes dones, perfiles diferentes, que deben ocupar diferentes puestos. Yo sé que esa persona está hecha para este puesto y no para otro. Lo mismo pasa con los pastores, lo mismo pasa con los diáconos. Tienen un oficio diferente que ciertamente necesita de una relación entre ellos, pero cuyas actividades son distintas. El diácono no está para gobernar y para estar enseñando en la iglesia, aunque a lo mejor puede ser un hermano que hable claramente de la palabra. Pero es un hermano que está ahí para servir y para ocuparse de esas necesidades tangibles, económicas, físicas. Puede hacer tareas que tienen que ver con la administración del presupuesto que tienen como iglesia, la administración del local, que haya las condiciones necesarias para que puedan reunirse, los elementos de la cena del Señor, cuando ya teniendo un pastor puedan celebrarla más regularmente, los casos de necesidad, informándose, visitando las casas, especialmente de hermanos, hermanas con necesidad y averiguando cómo se les puede ayudar. Esa es una tarea específica de los diáconos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay pastores en una iglesia y no hay diáconos? Pues el pastor muchas veces termina involucrándose en tareas que absorben tiempo que podría dedicar a estudiar y que son importantes, pero que le absorbe tiempo de estudiar, de estar orando, de estar preparando algún tema o algo que sería importante para el crecimiento de la iglesia. Y lo voy a dejar hasta ahí porque hay mucho más que hablar de los diáconos. Gracias, hermano. Gracias. Esta pregunta dice: ¿será necesario que el pastor se someta a algún tipo de enseñanza
entre paréntesis, seminario, que aporte al estudio, a su estudio personal? No es absolutamente necesario, mas sí deseable. Ojo con mis palabras. No es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que este varón tiene dones en la mente, tiene dones para hablar, tiene dones de liderazgo. Si yo tomo a un varón así y yo le recomiendo una lista de 50 libros de diferentes temas, teología, la iglesia, etc., y le ayudo un poquito quizás, yo sé que ese varón va a ser capaz de asimilar esta información, porque el Señor ya le dio la madera necesaria para que pueda desarrollar esos dones. Ahora, digo que es deseable porque hay que reconocer que como Dios da diferentes dones a la iglesia, hay hermanos que pueden destacar en su entendimiento de la palabra y pueden ayudar al crecimiento de otros. Es deseable y puede aprovecharse. Puede aprovecharse. Entonces, hay muchísimo que uno puede obtener a partir de un seminario, de un buen seminario. Estoy suponiendo también eso. Pero bueno, es algo que hay que pensarse, reflexionarse con tiempo, porque es una responsabilidad. Es bastante estudio, es bastante preparación, y hay que pensar en qué etapa de la vida se encuentra uno y en qué etapa se encuentra la iglesia para saber si es el momento ideal como para hacer algo así. Hay diferentes maneras ya, hermanos, gracias a Dios, en que uno puede aprovechar la enseñanza de otros hermanos. Hay muchos cursos en línea. Ustedes pueden invitar a otros pastores como lo están haciendo en este momento. Ustedes incluso podrían sugerirle a los hermanos que estén enseñando: hermanos, ¿y por qué no preparan algo que sea especial para ustedes? Inviten, ¿verdad?, a algún pastor de los que ya conocen y que les traigan algún estudio, pero para ustedes. Queremos que ustedes se nutran más también. Eso sería un buen gesto de parte de una iglesia, el pensar que se estén preocupando de un buen modo porque su pastor o los hermanos que ellos ven como posibles candidatos puedan seguir creciendo. Es algo que pueden tener en cuenta. Repito, no es absolutamente necesario, pero sí es algo deseable. Esta pregunta es un poquito más compleja o como comentario, yo creo más hablando, no sé si de un pastor o alguien que está en predicación, pero dice: si un hermano tiene 10 años en el camino del Señor, tiene el deseo de ser predicador y todas sus predicaciones las lee completas, y esto ha sido durante 4 años aproximadamente, ¿cuánto tiempo más debe de continuar para ya no estar leyendo esto y predicar? Creo que hay más de habilidad, ¿no? Jonathan Edwards, un predicador muy usado en la historia de la iglesia, estamos hablando de los Estados Unidos, siglo XVIII, una mente sumamente privilegiada, incluyendo en áreas como la filosofía, leía palabra por palabra sus sermones. Y por lo que sabemos de la historia de la iglesia es que ni siquiera volteaba a ver a la congregación. Lo sorprendente de esto es que hubo veces en las que Edwards predicó que desataron un avivamiento en la iglesia. No es, hermanos, la forma en la que uno predica lo que es indispensable. Es el contenido de lo que está diciendo. Es el corazón que hay en esa tarea. Para preparar un buen texto, déjenme decirles, se requiere más esfuerzo que para hablar o, digamos, desarrollar una idea de forma oral. Para escribir el proceso es más largo todavía. Y hay que reconocer, si es un hermano en el que realmente está hablando la palabra, yo estoy siendo edificado, el Espíritu de Dios está hablando en mi vida, no me va a importar tanto la forma, o no debería importarme tanto. Pero si esta forma, este vehículo a través del que transmite sus ideas está siendo un estorbo, se vuelve una predicación insoportable o es aburrida, yo sí diría quizás haya que reconsiderar si ese hermano debería estar enseñando o si alguien puede explicarle de una mejor manera
para que pueda desarrollar sus ideas de un modo más libre. Pero la forma, repito, puede variar. Ustedes hagan la prueba, escuchen al pastor Sugel Michelén, escuchen al pastor Miguel Núñez y vean las diferencias. El pastor Miguel Núñez repite de muletillas cantidad. El pastor Sugel Michelén habla con una elocuencia y una soltura. Son muy diferentes. Ustedes pueden comparar a Paul Washer. Si ustedes oyen un sermón de Paul Washer, ya oyeron todos los sermones. Porque predica lo mismo el hermano. Pero no podemos negar que el Espíritu de Dios lo usa para hablar. Entonces, la forma, hermanos, es algo que tiene sus matices. Pero en lo que hay que pensar ¿es este hombre apto para enseñar independientemente de la forma en la que está impartiendo el sermón? ¿Soy edificado a través de lo que está diciendo? ¿Me lleva a contemplar más a Dios, a saber quién es mi Señor Jesucristo? ¿Hay aplicaciones en ese mensaje que van a mi corazón? Eso más allá de la forma. Este es un consejo, una pregunta particular. Dice: hermano, conozco a una persona que es pastor, es compañero de trabajo, y todo lo negativo que usted comenta es lo que él vive. Me dicen que en el trabajo me dicen que lo acuse porque ha dejado un muy mal testimonio. Esto hablando de ir a su iglesia. Tengo que ir, y si sé muchas cosas de él, de este testimonio, y no digo nada, soy partícipe. Es lo que comenta esta persona. Son de ese tipo de preguntas en las que es mejor que nos sentemos a platicar. Depende de muchísimas cosas. Ciertamente, hermanos, si hay un miembro de una iglesia cuyo pastor está actuando de un modo deshonesto o con falta de ética en su trabajo, ese miembro tiene la responsabilidad de acercarse en amor para amonestarlo. Vean lo que dice Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 17. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Quiere decir que si yo veo a mi hermano en un pecado, y estoy hablando, ¿verdad?, de algo que el amor ya no puede cubrir, puede ser por la gravedad del pecado, puede ser por el tipo de pecado. No todos los pecados son lo mismo, hermanos. Todos los pecados nos hacen culpables delante de Dios, pero la Escritura distingue pecados que son más perversos, que requieren más malicia, que son más graves que otros. Primera a los Corintios capítulo 5. De cierto se oye, dice Pablo, que hay entre ustedes a un hombre que tiene la mujer de su padre. Y Pablo dice algo que es escandaloso incluso entre los que están afuera, entre los paganos. Hay de pecados a pecados. Si es algo que el amor no puede cubrir porque es una falta evidente, es algo persistente, es algo que deja en mal parada a la empresa o a sus compañeros, o este hombre está siendo negligente en su labor, yo diría, para no participar de ese pecado, hay que amonestarlo en amor y decirle: hermano, esa no es la manera en la que se conduce un cristiano. Dejen a un lado lo de su oficio. Estoy hablando de lo que tiene que hacer esa persona para acercarse y decirle: hermano, eso no es correcto. Mire lo que la palabra de Dios dice. Ahora, eso es todo lo que puede hacer un miembro. Yo no estoy seguro de cuánto debería hacer esa persona. Creo que si se tratara de algo, no sé, vamos a decir ilegal, pues lo correcto sería acudir con el supervisor, o si fuera algo más grave, con la autoridad competente para tratar ese tema.
pero no podría decir más debido a que desconozco la situación. Ok, esta es más que pregunta, una que si nos puedes compartir. ¿Es posible saber cómo fue el proceso de su llamado, sobre todo en un varón tan joven? Buena pregunta. Eh, Cuando el Señor recién me salvó, y ahorita les digo por qué me remito a ese momento. Yo tenía aproximadamente unos 20 años, ahora tengo 34. El Señor me dio un hambre por la palabra eh, muy grande. Y yo recuerdo que el pastor que tuve en ese tiempo me decía, hijo, yo te veo siendo pastor un día. Yo deseé el salir de la universidad, al terminar la carrera, ir a un seminario. El Señor providencialmente me inclinó en una dirección muy distinta. Me fui a estudiar un posgrado a Guadalajara y ahí estuve en la iglesia. Y estando allí se me pasaron las ganas, se me acabó esa idea. Sí tenía un deseo por predicar, compartir la palabra, servir en mi iglesia local, seguir aprendiendo. Pero ya no consideré más el ser pastor. Hasta que, debido a un proceso de reforma que tuvimos en la iglesia, yo creo que muchos de ustedes están enterados acerca de eso, vivimos un proceso profundo de reforma como el que ustedes han tenido, con circunstancias diferentes, pero muy profundo y muy doloroso. Eh, la iglesia en Querétaro, a quien conocía yo ya porque me habían invitado a predicar para cubrir la necesidad que había de predicación. La iglesia en Querétaro estuvo 4 años sin pastor, 5 años sin pastor. E íbamos diferentes hermanos de diferentes ciudades, iban unos hermanos de Ciudad de México, de Guadalajara, y cubríamos la predicación en Querétaro los domingos. Debido a ese proceso de reforma, la iglesia recibe el consejo de buscar a un hermano que pueda ir allí y enseñarles acerca de la iglesia, cómo debe ser la iglesia, cómo debe estructurarse la iglesia, cómo deben ser los pastores. Y pensaron en mí. Entonces, bueno, primero pensaron en otro hermano, pero les toqué yo, ¿verdad? Entonces llegué ahí y empecé a trabajar un año. La consigna era establecer la política de la iglesia. La membresía ya estaba establecida, eso no había mucho que moverle, pero sí establecer la política de la iglesia y enseñar las mismas cosas que ustedes han estado recibiendo ya por espacio de 3 años más o menos, quizá. Solamente que acá en un año. Yo estuve de tiempo completo, la iglesia me estuvo apoyando para que me dedicara plenamente a esa labor, cubría la predicación, hacía visitas, hacía consejería, todo lo que haría un pastor. Pero cuando la iglesia me dijo después de ese año, al terminar ese proceso, hermano, ya avanzamos en esto, ya estamos constituidos, ¿te gustaría ser nuestro pastor? A mí me daba mucho miedo. Y yo dije, no lo sé. Mi esposa me decía, yo no te entiendo, me dices que te gusta predicar, me dices que te gusta sentarte con los hermanos, escucharlos, conocer sus historias, aconsejarlos. Y luego me dices que no sabes si quieres ser pastor. ¿Qué tiene que pasar? Me decía, diferente. Y yo me quedaba pensando y decía, no lo sé, simplemente no tenía paz. Hasta que un día hablando con mi mamá, por cierto que ella no profesaba ser creyente para ese tiempo, al menos no cristiana, me dijo, hijo, yo sé cuál es tu problema. Tú tienes temor a la responsabilidad. Estás muy a gusto, ¿verdad? Sirviendo a los hermanos, predicando, sentándote con ellos, etc. Pero cuando te dicen, queremos que tú seas nuestro pastor, tú no quieres el título, porque sabes la responsabilidad que eso implica. Y yo le dije, ouch, sí, es cierto. Le dije, tienes toda la razón. Me puse a orar, le pedí perdón al Señor porque dije, esto es cobardía, no es otra cosa. Y después de eso el Señor cambió mi corazón, empecé a sentir un deseo y pude pararme con limpia conciencia delante de la iglesia y decirles, hermanos, los amo y quiero ser su pastor.
Así fue más o menos mi proceso. La iglesia me había conocido más cercanamente por ese año que pude trabajar con ellos. Habían oído mi predicación. Los hermanos difíciles me habían puesto a prueba. Me dice el hermano Ernesto, hermano, él no es de los difíciles, quiero aclarar. Pero me dice el hermano, tú podrías ser mi hijo. Y yo me sujeto porque yo entiendo de lo que el Señor habla acerca de la autoridad de un pastor. Entonces, yo lo he ido entendiendo también, hermanos. Ha sido un proceso en el que la iglesia ha ido aprendiendo y yo voy aprendiendo también. Ciertamente es algo que ha tenido sus desafíos, sus pruebas, sus temores de parte de la iglesia, de parte mía a veces. Yo he lastimado a algunos hermanos con mis palabras y he tenido que pedirles perdón. Pero hay una confianza cuando existe un compromiso, cuando un varón dice, yo los voy a servir, y cuando la iglesia dice, hermano, te vamos a aceptar y te vamos a recibir como nuestro pastor. Es ese compromiso mutuo delante del Señor y delante de los hombres que une, así como en el matrimonio, es algo parecido, que nos une en un mismo propósito, en un mismo motivo. Y lo digo para que pueda servirles a ustedes eso. Hay mucho de un hombre que se va a ir desarrollando con el tiempo. Yo les decía, ¿quieren un pastor como Sugel Michelén? Lo van a tener, nomás después de la ordenación, unos 40 años. No esperen, hermanos, encontrar a un hombre que ya tenga toda la experiencia, todos los dones. Repito, nuestro Señor Jesucristo es el único en esa categoría. Si deseamos un pastor que tenga esa clase de experiencia, que pueda hablar de esa manera, es un proyecto comunitario. Queremos una iglesia, ¿verdad?, que sea como fulanita iglesia que yo conozco y que seamos activos en esto, en lo otro. Toma tiempo. Ustedes saben que cuando un hombre llega a cierta edad y no se ha casado, se empieza a volver muy exigente. Y dice, yo quiero una esposa que sea... un montón de requisitos ya, ¿verdad?, que no tenía cuando era más joven. Y yo digo, esa mujer sí existe. Hermano, pero usted no la ha encontrado porque ya tiene 80 años. Es viuda. Y ha pasado por muchas pruebas. Entonces, ¿quieren una iglesia así? ¿Quieren pastores así? Hermanos, tienen que comprometerse todos para trabajar juntos en esa labor. Estas son las finales, hermano. ¿Cómo la iglesia puede entrevistar a los que desean ser pastores para ver su testimonio? Y la última, con base a todo lo anterior, ¿qué consejo les darías a quienes quieren o anhelan ser pastores? Muy bien. ¿Cómo la iglesia puede hacer eso? Yo les dije 3 cosas. ¿Cuáles son los 3 verbos en modo infinitivo? Ver, oír, preguntar. Ok. ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, hay varias maneras. Hay una forma en la que ustedes ya han estado haciendo eso. Y digo eso porque hay hermanos en la iglesia que les están enseñando. Ustedes ya empezaron en esa labor de ver, de oír y de preguntar. Ya tienen camino recorrido en eso y es algo que tienen que considerar. Ahora, ¿cómo pueden entrevistarlos? Esto es una cuestión natural, es una cuestión orgánica. Se da de forma cotidiana, no se da de forma artificial. No es verdad que un día vayan a sentar a uno de los hermanos que está enseñando y ahora sí, empieza como la audiencia esa que hacen en el Congreso, ¿verdad?, que sientan al diputado y al senador y todos le tiran, ¿verdad?, además no puede. No. Es algo que se hace en la vida cotidiana. Tiene que ser un proceso natural. Tienen que verlo, tienen que conocerlo, tienen que acercarse, tienen que animarse a hacer eso, a hacer ciertas preguntas. Algunas quizás un poco incómodas, buscar las mejores palabras, las preguntas más reveladoras, sin ánimo de buscar el chisme o de que se vuelva algo morboso. Y hay otra forma que no dije, pero es también, hermanos, algo que les puede ayudar mucho. Y es que no tienen por qué hacerlo solos.
yo creo que a ustedes les pasó, por lo que he alcanzado a escuchar, algo parecido a lo que nosotros vivimos. No teníamos relación con otras iglesias, ni con otros pastores. Ustedes ya conocen a varios. Ustedes pueden solicitar o animar a los hermanos, decirles: hermanos, nos gustaría que vinieran otros hermanos y se sienten con estos hermanos y les pregunten. Obviamente un pastor sabe otras preguntas, cómo averiguar otra información, cómo hacerlo de un modo delicado, ¿verdad? Sin ofender a la persona de un modo innecesario o lastimarla. Pero hablo de personas a las que les pueden pedir su ayuda. Y yo esperaría que si quieren avanzar más en estos procesos de la consulta o seguir examinando varones, echen mano de esa posibilidad que ustedes ya tienen. El pedir apoyo a pastores que puedan venir y sentarse con estos hermanos a quienes ustedes estén considerando o los que ya están enseñando, y que se haga un ejercicio de esta naturaleza. Entonces ya tienen los medios, hermanos. El Señor de verdad los ha acomodado ya, los ha enfilado, por así decirlo, en una dirección. Simplemente sean fieles en esa dirección que Dios les está dando ya en este momento, a través de esta enseñanza, a través de lo que han recibido, a través de su palabra. Y el Señor va a bendecir entonces su obediencia. No podemos tener una certeza absoluta de los resultados, ¿verdad? No podemos conocer el futuro, pero sabemos que lo que Dios honra, o a los que Dios honra, es a los que le honran a Él. Entonces ustedes sigan esa dirección, echen mano de las posibilidades que tienen, de los hermanos que ya conocen, de otros pastores con más experiencia. Sé que van a venir los pastores de Torreón, o uno o dos hermanos de ellos. Tienen, por lo menos el pastor David y el pastor Adrián, tienen más de 20 años de experiencia. El pastor Eber tiene como 15 años, algo así de experiencia. Entonces son hermanos que especialmente pueden ayudar a procesos como estos. Me está faltando una pregunta ahí. ¿Qué consejo le daría a un hermano que desea ser pastor? Esa es la pregunta. Anhela ser pastor. Hermano, ama a Dios, sirve a la iglesia. No te desanimes si crees que los hermanos no están reconociendo lo que estás haciendo. El Señor a su tiempo va a mostrar si es que Él te ha llamado como pastor. Y lo va a mostrar de tal manera que la mayoría de la iglesia, la gran mayoría de la iglesia, lo va a ver. Se van a dar cuenta. Entonces solamente ser fiel, no buscar dar una cara. No se trata de dar una cara. Hay que mostrar lo que somos. Un pastor tiene que ser un hombre que pueda decir: lo que ven es lo que hay. No tengo una vida escondida. Lo que ven en mi casa es lo que tengo, es lo que soy, esta es mi familia. Una transparencia. Ser transparente, estudiar dentro de las posibilidades que tengas, meterte en la palabra, meterte con el Señor, buscar su rostro, pedir que Él te siga dando crecimiento, y esperar en su voluntad. Dios deja muy en claro a las iglesias, eventualmente, cuando está llamando a un hermano al ministerio pastoral. No es algo que haya que forzar. Ciertamente hay que instruir a la iglesia para que pueda reconocer quiénes son esos hombres. Pero cuando tenemos una iglesia instruida, y yo creo que ustedes van a completar 20 mensajes, creo, después del ciclo de enseñanzas. Esa es bastante instrucción. Van a tener elementos necesarios para ejercer su discernimiento. Y a ese hermano con el anhelo le diría: hermano, simplemente espera, sé fiel, sé obediente. Si hay áreas que identificas en tu vida en las que debes de crecer, pon cuidado, pon atención a esas áreas, busca mortificar el pecado allí, y el Señor mostrará a su tiempo cuál es su voluntad. Y si no es la voluntad del Señor que lo sirvas en el pastorado, sírvelo con los dones que te ha dado. El Señor es digno de que lo sirvamos de la manera y con el llamado que Él nos dé.